¿Qué ocurre cuando comenzamos a tener manifestaciones de ese amado ser desencarnado? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos cuesta aceptar? ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestro escepticismo? Bienvenidos al podcast número 5 sobre los duelos, donde hoy trataremos lo paranormal y el duelo, resignificando la pérdida por su anfitrión, Medium Leonardo. En este episodio tendremos el placer de escuchar a un colega que se llama Jorge Brandam. Les voy a dejar detalles de lo que hace él, como por ejemplo terapeuta holístico e investigador paranormal. Doy fe de eso. Trabajamos juntos en servicios psíquicos especiales. De eso ya hablaremos más adelante, donde investigamos psíquicamente casos policiales, forenses, pero no es lo que nos cita acá. Jorge, con su vasta experiencia, aparte, antes que nada, es un excelente tarotista egipcio. Los voy a dejar con él, que con su vasta experiencia nos va a contar en un podcast increíble su opinión sobre lo paranormal y el duelo. Disfrútenlo, y obviamente hay mucho más después de lo que él nos va a detallar. Quédense. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, donde exploramos lo paranormal desde distintas perspectivas. Hoy nos adentraremos en un tema profundo y delicado: la relación entre lo paranormal y el duelo. ¿Por qué muchas personas afligidas por la pérdida de un ser querido experimentan fenómenos inexplicables? ¿Es solo el resultado de una mente vulnerable buscando consuelo o hay algo más allá de lo que conocemos? Acompáñenme en este recorrido por las sombras de lo desconocido. El duelo es una experiencia universal, una de las más complejas y dolorosas que enfrentamos los seres humanos. Cuando perdemos a alguien importante, no solo sufrimos su ausencia física, sino que nuestra mente busca sentido en el caos. Es en este estado de vulnerabilidad emocional donde muchas personas reportan fenómenos paranormales. Algunos sienten la presencia de un ser querido, escuchan su voz o incluso lo ven brevemente. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿son estas experiencias manifestaciones reales o son una forma en la que el cerebro intenta aliviar el dolor? El mundo paranormal, por su parte, ha estado estrechamente vinculado al tema de la muerte y el más allá desde tiempos antiguos. Diferentes culturas alrededor del mundo tienen creencias sobre la existencia de espíritus, almas que no han encontrado descanso o la capacidad de los muertos para comunicarse con los vivos. Muchas religiones hablan de la vida después de la muerte, y en esos contextos la conexión entre lo espiritual y lo físico se vuelve más accesible para quienes atraviesan el duelo. A nivel psicológico, algunas teorías sugieren que el duelo puede alterar nuestra percepción de la realidad. Cuando estamos en estado de shock o tristeza extrema, nuestro cerebro busca formas de llenar el vacío dejado por esa persona, y es aquí donde surgen las experiencias paranormales. La mente humana es un campo fértil para la creación de imágenes, sonidos y sensaciones, y el deseo de volver a conectar con la persona perdida puede ser tan intenso que genere estas apariciones. Pero hay algo más. Algunas personas no solo tienen estos encuentros como consuelo, sino que creen firmemente que están recibiendo mensajes desde el otro lado. Se han documentado innumerables casos en los que quienes están del duelo experimentan fenómenos que no pueden ser explicados fácilmente por la ciencia. Objetos que se mueven sin razón aparente, relojes que se detienen a la hora exacta de la muerte del ser querido, o sentir una mano acariciando el hombro cuando no hay nadie más en la habitación. Estos sucesos desafían la lógica y llevan a muchos a cuestionar si la conexión entre lo paranormal y el duelo es más que una construcción psicológica. Algunos estudios han intentado investigar estas experiencias desde una perspectiva científica. La parapsicología, aunque es un campo controvertido, se dedica a estudiar fenómenos que desafían las explicaciones convencionales. En el contexto del duelo, estos estudios a menudo buscan entender si hay patrones comunes en las experiencias de quienes reportan encuentros paranormales.
Por ejemplo, un estudio realizado en el Reino Unido descubrió que una gran parte de las personas en duelo reportan haber tenido alguna forma de comunicación con el fallecido. Estos encuentros a menudo les proporcionaban consuelo y ayudaban a procesar su pérdida. Por otro lado, está la visión más escéptica, que sugiere que estas experiencias no son más que el resultado de un cerebro en duelo. Los expertos en neurociencia nos dicen que el dolor emocional puede afectar la forma en que percibimos la realidad, y el fenómeno conocido como apariciones de duelo podría ser simplemente una alucinación generada por el estrés y el deseo profundo de volver a ver a esa persona. Pero, ¿y si el duelo abre una puerta a otra dimensión? Muchas personas que han vivido estas experiencias paranormales afirman que el encuentro fue tan real que no pueden explicarlo de otra manera. Para algunos, estos fenómenos no son un consuelo, sino una confirmación de que hay algo más allá de la vida, de que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Y aquí es donde entra la espiritualidad. Para muchas personas, el duelo no es solo un proceso emocional, sino también una experiencia espiritual. Creer en la posibilidad de vida después de la muerte o en la existencia de una dimensión paralela puede ayudar a quienes están en duelo a encontrar significado en lo que están viviendo. La espiritualidad proporciona un marco que permite interpretar lo paranormal, no como algo aterrador, sino como un vínculo con el ser querido que ha fallecido. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta relación entre lo paranormal y el duelo? Es un tema profundamente personal, donde la ciencia, la psicología y la espiritualidad se entrelazan. Mientras algunos creen que las experiencias paranormales durante el duelo son una respuesta psicológica, otros están convencidos que son verdaderas conexiones con el más allá. Lo que está claro es que estas experiencias tienen un impacto profundo en quienes las viven, ya sea proporcionando consuelo, despertando preguntas o dando sentido a una pérdida devastadora. Al final, la relación entre lo paranormal y el duelo es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra búsqueda por entender lo que sucede después de la muerte. Es una pregunta que tal vez nunca podremos responder completamente, pero que sigue acompañándonos a lo largo de la historia. Gracias por escuchar este episodio, espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre un tema tan enigmático como fascinante, y hasta la próxima. Verdaderamente disfruté mucho de lo que Jorge acaba de comentar, como así entiendo que ustedes también. Gracias, Jorge. Lo pueden buscar ahí en los contactos, @jorge.brandam.2019. Miren su página, miren su Instagram. Es impresionante, se van a asombrar, yo sé por qué se los digo. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a contar una historia y, como siempre, terminaremos con un poema. ¿Por qué termino siempre con un poema? Bueno, siempre me gustó la poesía, escribía desde chico, no sé si poesía o no, pero bueno, creo que es algo que hoy en día no abunda mucho a nivel popular, y eso viene del alma. Falta mucho, pero mucho esto de la buena prosa. Pero bueno, ese será otro tema para otros autores. Seguiremos con este tema. Bueno, resulta que hay un hombre que tomó sesión porque quería contactar con su esposa desencarnada. Él estaba en duelo todavía, hacía muy poco, o por lo menos lo que decía él, a más o menos unos 4 meses de que estaba en duelo. Quería saber cómo estaba. Se hizo, gracias a Dios, contacto con ella, hasta que en un momento ella le dice: mira, yo ahora estoy elevada. En ese momento que estaba muy mal, lo que hice fue volver a casa y hacer la misma rutina. Por eso, siempre escuchabas a las 8 de la mañana tu taza sobre la mesa, que era cuando yo la apoyaba. Y hoy, como no estoy así tipo físicamente,
empiezas a sentir mis manifestaciones. Sé que fue 2 o 3 veces. Quería que sepas que estaba ahí. Volví para decirte que estaba desencarnada y que te iba a cuidar. El consultante me dice, sí, eso pasó. Fue la única manifestación que tuve, más allá del perfume. Sí, dice también. Eso es cierto, le dice ella. Obviamente meditamos e hicimos un poco más, constelamos. Y como se puede ver, el consultante terminó bien. Y siguió con terapia, obviamente, no conmigo, con un psicólogo, que es recomendable, obviamente. Como pueden ver, estas manifestaciones están, ellos se acercan porque pueden, acumulando energía, volver a cierta rutina donde nos dicen, estamos presentes, quiero que nos recuerdes, te amo, porque yo verdaderamente te agradezco la vida que me diste. Bueno, este ha sido el podcast, pero antes vamos a terminar con una poesía o un escrito. Y dice así. Otra vez la noche pesa, otra vez buscándote, aunque sea en las horas con su pereza. Aquel día fuiste un adiós. Yo verdaderamente no sé qué pasó. Y ahora yo tengo un mundo que se llama cielo, donde tú te encuentras, donde yo rezo, donde te pido y quisiera un encuentro. No niego que te busco y que a veces me lleno de señales absurdas, tan solo por estar al lado tuyo, pero no te veo. Sin embargo, te sentí tan cerca mío ese último día, en ese último abrazo, que se repitió 2 días después de que seas eterna, pero también fue eterno para mí. Ese día, cuando Dios quiso que te conviertas en un ángel, debo confesar que también me he muerto. Pero en aquel abrazo me enseñaste que no debo pensar así, no debo actuar así. Aún estoy con vida en esta vida y que la vida en la otra vida es donde estaremos, pero debo seguir mi misión. Gracias por esa manifestación. No es que no te crea, no es que no te siento, pero es tan terrible el duelo que me duelo a mí mismo en cada momento.